Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy jueves 3 de febrero tenemos la palabra abierta en Lucas capítulo 9, versículos 37 al 50. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Fe con denuedo y humildad. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente lo hace gritar, lo sacude con violencia, lo hace echar espuma y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, estando todos maravillados de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no la entendieran y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces respondió Juan y dijo: Maestro, hemos visto que uno que echa fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo: no lo probáis, porque el que no está con nosotros, por nosotros está. Esta es una referencia muy importante de lo que tiene que ver con la llegada de Jesús después de la transfiguración, y está en una situación de crisis. Sus discípulos, ellos no pueden liberar a este muchacho, a este niño que tiene un espíritu inmundo, y está sufriendo su papá por esto. Y lamentablemente el Señor tiene que expresar con dureza a los discípulos, porque ahí se nota la falta de fe, se nota también la consagración, la vivencia con Dios. Y por eso dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y soportáis esto? Bien, el Señor Jesús actúa en una forma poderosa, y el muchacho que viene y el demonio que se manifiesta y se atraviesa haciendo con violencia, Jesús reprende ese espíritu inmundo y saca a ese muchacho libre, sano. Debemos entender, queridos amigos y hermanos, que Satanás es una fuerza maligna, y los espíritus inmundos pueden venir a usted como pueden venir a mí, y poder a producir días malos, días difíciles para nuestra existencia. Tenemos que estar advertidos de esto, y muchas personas están poseídas no solamente un día, sino muchos días de esa fuerza de maldad. Tenemos que entender, si es por nosotros, ministrar liberación y reprender en el nombre de Jesús todo acecho del enemigo, toda vivencia que nos quiere dañar y destruir. Declaramos que en el nombre de Jesús hay autoridad, y estamos sometidos sobre esa autoridad y sobre las acciones de liberación que fue la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. No se olvide, usted y yo podemos tener vivencias de dificultad por fuerza de maldad. Y si vemos en otros, tenemos que también actuar y decir en el nombre de Jesús: esto se quita, esto se frena. Así que la grandeza de Dios
fue admirada allí. Todos estaban sorprendidos. Jesús quería presentar que él iba a ser una persona maltratada y herida por los hombres, que realmente esto tenía que ver antes de ir al Calvario. Una de las cosas que también podemos notar acá es que hay discusión entre los discípulos de quién sería el mayor. Y Jesús está percibiendo esto y quiere dar una enseñanza muy fuerte en lo que es el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano no es igual al liderazgo que puede tener un gerente en una empresa, que puede tener allí un gobernador, un presidente con soberbia, con orgullo, con situaciones de que habla duro. No. Y por eso ese niño que presenta lo coloca alrededor de ellos y le dice: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Allí el Señor estaba presentando un hecho importante para nosotros, los seguidores de Cristo. Nosotros somos aceptados y queridos y amados porque tenemos un espíritu de servicio, porque tenemos una actitud de humildad, porque no colocamos nuestro ego, nuestro yo por encima de todo, sino que, como nos dijo Jesús, cargamos la cruz de negarnos a nosotros mismos. Otro hecho aquí para los discípulos es que había otro hombre que no tenía relación con Jesús en la vivencia del discipulado. Está Juan, el hijo del trueno. Para hablarle a Jesús decimos: allí hay uno que está reprendiendo demonios y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús dice: no, así no es, porque el que está con nosotros no está actuando como nosotros también para liberar de fuerzas de maldad. Pregunta: ¿cómo podría hacer crecer mi fe, que aún es pequeña y débil? No hay otra forma que una vida disciplinada en oración, en la palabra, y también en experiencias continuas que podemos tener en nuestras vidas, y en lo poco que somos fieles en la fe y en la acción, vamos a crecer grandemente. Otra pregunta: ¿cuál es la palabra que debo recordar cuando siento que se enaltece mi corazón? Yo tengo que entender que debo crucificar el ego, y como decía allí Juan el Bautista, es mejor que él crezca, Jesús, y que yo mengua. Estemos dispuestos a estar allí en sencillez y en humildad. Aquí tenemos entonces el cuidado de dejar a un lado el ego, de dejar mucho nuestro yo y levantarnos, porque ese es uno de los pecados que no nos permite buscar a Dios y adorarlo en verdad. Así que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. He aquí nuestra adoración empiece a girar alrededor nuestro y pensar en lo mío. No, está dentro del Evangelio lo que significa menguar. Y tal como afirma Tim Keller, nuestro problema es que le prestamos demasiada atención a nuestro ego. Yo merezco, yo debo tener. De hecho, los altibajos también son el resultado del interés y la contemplación excesiva sobre uno mismo, en lugar de mirar a Dios y caminar bajo sus instrucciones. Una vida que olvida al ego es una vida bendecida, que procura imitar la humildad y el amor que mostró Cristo cuando se hizo hombre y siervo. Así que oremos y digamos: Dios mío, perdóname porque he perdido terreno en la oración, en el poder y en la fe ante los persistentes ataques de Satanás, quien busca destruir mi vida y mi espíritu. Deseo ponerme la armadura de la fe y dar a conocer tu gloria y poder. Me humillo ante tu presencia para servirte con humildad y renuncio a toda forma de soberbia en mí, a toda egolatría. Renuncio, Señor amado, a colocarme por encima, Señor amado, cuando debo estar bajo tu gracia, bajo tu poder, bajo tu autoridad, y ser humilde y servidor para otros. Gracias, Dios. Que Dios lo bendiga grandemente y seguimos adelante como discípulos de Jesús. Bendiciones. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.